y estamos hablando acerca de algunas de las instrucciones que tenemos en la palabra de Dios por medio de Santiago. Y en esta hora vamos a hablar acerca de algo más. Hemos hablado acerca de Santiago, ¿verdad? Como uno de los líderes de la iglesia primitiva, como el que estaba siempre al frente de la iglesia. Y en esta hora hemos hablado también la semana pasada acerca de que Dios es bueno, y aparte de que Dios es bueno, hemos hablado acerca del gozo, acerca de estar siempre gozosos y alegres. Y en esta mañana, vamos a hablar y hacer un giro muy diferente. Y el giro que vamos a hacer en esta mañana es acerca de algo importante: hacer la palabra de Dios. ¿Somos buenos oidores o simplemente escuchadores? ¿En realidad oímos o simplemente escuchamos? Oír es poner atención y hacer lo que oímos. Y en esta hora el apóstol Santiago nos va a enseñar a que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos aspectos de cómo estudiar la palabra de Dios y cómo podemos encontrar en ella todo aquello que Dios quiere que tú y yo hagamos y que sea nuestra vida. Recuerden, tenga su Biblia abierta ahí en la carta del apóstol Santiago. Como dijo una vez un americano que fue a Veracruz, abra su Biblia en la epístola de Santiago, por favor. Por decir epístola, terminó diciendo pistola. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, por favor. Gracias. Santiago 1. Y vamos a ver en estas cosas interesantes. La idea, mis amados hermanos, de este mensaje de este día es que en estos pasajes y en esto que vamos a estar leyendo en esta hora, Santiago nos da tres cosas. Nos enseña tres cosas que él quiere que nosotros hagamos. No me movieron de ahí ¿Por qué no quieres ahora trabajar? Está prendido. Sí, está prendido, pero... Sí. Ok, ayúdame por ahí, Iván, por favor. Dale el primero. No sé por qué me pasó esto. Pensé que tú ya no tenía tiempo, pero sí. Vamos a ver, ahí está ya, gracias. La idea de este día es esto. Hay tres cosas que Santiago nos enseña en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Cuáles son esas tres cosas que él quiere que sepamos? Lo primero que quiere que sigamos reafirmando en nuestra mente lo que vimos la semana pasada. Dios es bueno. Dios es bueno. Que entendamos, mis amados hermanos, que ninguna cosa mala procede de Dios para nosotros. Solo lo que es bueno. Porque Dios tiene lo mejor siempre para nosotros. Dios es bueno. Pero también Dios es bueno para que saquemos la basura de nuestra vida. Y Él tiene el poder para hacerlo. Y Él tiene el poder para ayudarnos a nosotros a echar fuera de nuestra vida toda aquella basura que no sirve y que no nos ayuda absolutamente en nada. Y la tercera cosa es que no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Son tres cosas importantes en la vida de un cristiano que nosotros debemos aprender. Y es lo que Santiago quiere que hoy tú y yo podamos mirar. La primera cosa que Santiago quiere que aprendamos es esta. Dios, dice Santiago, Dios es bueno. Y allá vamos a ver en Santiago 1, 16 al 18 lo que Santiago nos dice en esta hora. Y dice así: no os engañéis. Esta versión es la versión judía del Nuevo Testamento. Por eso les va a sonar un poquito diferente. No es la Nueva Traducción Viviente. Es muy ampliada y es más explícita que nuestra versión 1960. Vea cómo dice: no os engañéis a vosotros mismos, mis queridos hermanos.
Todo buen acto está relacionado con dar, y todo don perfecto procede de lo alto. Desciende del Padre que hizo las luces celestiales. Con Él no hay variación ni oscuridad causada por volverse. Habiendo tomado su decisión, nos dio a luz a nosotros por medio de una palabra en la que podemos confiar, de manera que pudiésemos ser como los primeros frutos de todo lo que fue creado. Dios puso en nosotros todo lo mejor. En todo lo que Dios creó, el sol, la luna, las estrellas, los peces, la naturaleza, todo lo hizo con su palabra. Pero a ti y a mí nos creó con sus propias manos. Dice la Biblia que tomó barro del suelo y nos dio forma. Y después sopló en nosotros el soplo de vida y venimos a ser un alma viviente. Dios es bueno. Y todo lo bueno procede de lo alto, del Padre que hizo las luces, que creó todas las cosas y que nos crió a ti y a mí. Por eso, mis amados hermanos, la base de ser como Dios quiere que tú y yo seamos es conocer el amor de Dios. Si tú no has conocido y si tú no has comprendido y si tú no has entendido plenamente el amor de Dios, no estás en realidad viviendo de la manera que Dios quiere que tú y yo vivamos. Conocer el amor, conocer la bondad de Dios es muy importante. La siguiente frase que encontramos ahí en estos versos dice que nosotros seamos amados por Dios. Por esto dice, amados hermanos, somos amados de Dios, amamos a Dios y somos amados los unos a los otros. Y eso es lo que Dios quiere en una iglesia, que seamos una familia donde sintamos el amor de Dios en nuestras vidas, y una familia también donde podamos amarnos el uno al otro. Conocer y creer el amor que Dios tiene para ti. Dios te ama. Y te ama con un amor increíble. El amor de Dios es incondicional. Dios no pone condiciones para amarnos. Dios nos ama de manera incondicional totalmente. Por eso, conoce y cree el amor que Dios tiene por ti. Ustedes y yo somos plenamente amados por Dios. Pero Romanos 12, 1 y 2 nos dice algo a usted y a mí, aunque ya lo leímos. Déjeme volvérselo a poner para que volvamos a leerlo, por favor. Dice así Romanos 12, 1 y 2, también de la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Vean, ¿por qué debemos entregarnos a Dios? ¿Por qué debemos entregarle a Dios todo lo que somos? Dice, por todo lo que Él ha hecho por ustedes, por todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Dice, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio a Él, esta clase de sacrificio a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios nos transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces, oiga bien, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es gravosa.
hacer lo que Dios espera que tú y yo hagamos, no es pesada, sino todo lo contrario, es agradable, es buena y es perfecta. Y Dios nos ha dado su voluntad. La voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios nos evita caer en cientos y cientos de problemas. Porque cuando vivimos de acuerdo como Dios quiere, no tenemos problemas con la policía, no tenemos problemas con nuestros vecinos, no tenemos que andar escondiéndonos del tránsito, ni de los policías, ni de nadie. Porque cuando usted hace la voluntad de Dios, usted es obediente a las señales y a las leyes que rigen a una nación. Por lo tanto, aprendamos a vivir de la manera que Dios quiere. Entreguemos nuestros cuerpos a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho. El amor de Dios y el amor que nosotros tenemos por Dios es lo que debe motivarnos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. A vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo siempre les he dicho una cosa, que lo que a mí, después de Dios por supuesto, me guardó en mis 67 años de vida, de no tomar, de no fumar, de no hacer drogas, de no andar en pleito, de no andar con gangas, ni nada de eso, fue el amor tan grande que le tengo a mi madre. Amo tanto a mi madre que yo no quería que ella derramara una lágrima por mi culpa. Amo tanto a mi madre que yo no quería que ella se preocupara por mí. Cuando usted ama a Dios, usted lo ama de tal manera que usted no quiere ofender. Usted no quiere hacer que Dios derrame una lágrima por su culpa. Todo lo contrario. Usted busca agradar a Dios. Es el amor de Dios y el amor que nosotros le tenemos a Dios. Escúcheme bien. Lo que nos evita meternos en problemas y hacer cosas que a Dios no le agradan. Hay una segunda cosa que Santiago les decía que quiere que aprendamos. ¿Cuál es esta segunda cosa? Esta segunda cosa es sacar la basura. Sacar la basura. Hay muchas cosas en nosotros que lo menos que hacen es hacer que tengamos una vida gozosa, como hablábamos la semana pasada. Hay muchas cosas en nosotros que nos evitan ser verdaderamente felices. La felicidad no es tener millones de dólares. Pero ¿cómo ayuda, verdad? ¿Verdad que sí? Pero no es la felicidad. Tiene usted todos los vendedores de drogas. Es verdad que tiene millones. Es verdad que tienen palacios de 3, 4, 5 y 6 millones de dólares. Pero viven escondidos. Tienen túneles para cuando lleguen a una de las casas donde vivan, puedan pasarse para otra. Viven con miedo, viven asustados, no son felices, para nada. El verdadero gozo es tener la satisfacción de estar haciendo lo que verdaderamente a uno le agrada y que sabe uno que le agrada a los seres que amamos. Ese es el verdadero gozo. Por eso aquí Santiago nos dice que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio, porque eso le agrada a Dios. Ahora veamos esto. Ahí sacar la basura, los versos 1, 19 al 21 de Santiago. Por esto, y Santiago usa mucho esta expresión, mis amados hermanos, él le encanta usar esa expresión, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando
toda inmundicia, ¿ya vio? La basura. Desechando toda inmundicia. Y abundancia de malicia, basura. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago es claro. Y él sabe que tenemos pensamientos y tenemos cosas. Sea pronto para oír. Sea un buen oyente. Aprenda a oír, aprenda a escuchar a Dios. Y a la gente, por supuesto. Aprenda a escuchar a Dios. Hoy estamos tan apurados, tan terriblemente apurados. Vivimos deprisa, vivimos corriendo, que no tenemos tiempo para detenernos un rato para escuchar a Dios. No tenemos tiempo. Vivimos demasiado aprisa y no nos detenemos por un instante, por 5 minutos, para dejar que Dios nos hable. A veces oramos, Padre, te doy las gracias por este nuevo día, gracias porque me bendeciste, gracias por amén. Se para y se va. ¿Por qué no espero a ver qué le decía Dios? Después de orar, quédese otros 5 minutos sin decir nada, solo esperando que Dios le hable. Aprendamos a orar. Dígale a Dios su necesidad, dígale a Dios sus problemas, dígaselos en el nombre de Jesucristo y después tranquilo. Deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable y te diga lo que quiere. Sea tardo para hablar. ¿Cuántos oídos tenemos, hermanos? 2, ¿verdad? ¿Cuántas bocas tenemos? Pero a veces parece que tenemos 3 bocas y un oído. Somos buenos para hablar. Y digo somos. Pero aprendamos ahora a escuchar, a guardar silencio y a escuchar. Dios quiere que escuchemos. Seamos lentos para enojarnos. Esto no quiere decir que nunca nos vamos a enojar, pero que seamos lentos. Y como dice Pablo en una de sus cartas, que si nos llegamos a irar, no dejemos que pase el día para ponernos a cuenta con quien nos hayamos airado. No sea que venga Satanás y nos tiente a algo peor. Bueno, hay algunas cosas. ¿Ustedes han leído las etiquetas que vienen en ciertos tipos de productos? ¿Han visto las advertencias que vienen en esas etiquetas? Por ejemplo, una vez leí esta. Bueno, recuerde esto. La Biblia son las instrucciones básicas que nos instruyen y nos preparan antes de dejar la tierra e ir al lugar que Cristo ha preparado para nosotros. Vea esto. Advertencia. Este producto puede quemar los ojos. Eso estaba en una caja de un rizador de pelo. Este producto puede quemar los ojos, por supuesto, ¿no? Advertencia. No lo use mientras duerme. Esto estaba en una caja, ¿sabe de qué? De una secadora de pelo. Claro, no la use mientras duerme porque se le va a quemar el pelo. Hay otra. Precaución. La bebida caliente quema. Cuando usted está tomando una taza bien caliente de café, cuidado con echársela encima porque lo quema. Por favor, mantenga fuera del alcance de los niños un cuchillo de carnicero. Cuidado contigo, no lo agarre. No utilizar para el secado de mascotas.
en el manual de un horno de microondas. No sea que a alguien se le vaya a ocurrir meter a la mascota después de bañarla y la quiera secar adentro del microondas. Precaución. Retire al niño antes de plegar para su almacenamiento. ¿Sabe qué? En un cochecito de eso llevar a los niños que después tienen que plegar para guardarlos, ¿verdad? Quítenlo primero. Y hace tiempo escuché una anécdota de una mujer que traía un niño en brazos y una voz le dijo: entra a esa cueva y toma lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Y mientras estaba agarrando todas aquellas joyas, oro y coronas y de todo, volvió a oír la voz: toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante, porque cuando salgas la puerta se cierra. La mujer había puesto a su niño a un lado para poder llenar el rebozo y todo lo que traía de todas esas joyas preciosas. Cuando las llenó y llegó el tiempo de que se cerrara la puerta, salió corriendo antes de que se cerrara la puerta y olvidó al niño adentro. Después quería regresar todo lo que había agarrado con tal de poder salvar a su hijo. Son advertencias que tenemos que observar. Desde que me ha pasado lo que me ha pasado, hoy no tomo un solo producto, sino leo primero qué es lo que trae, con qué fue hecho y cuáles son las consecuencias de tomarlo. He aprendido a tener cuidado y precaución de lo que tomo. Ahora, no solo escuche la palabra, dice Santiago, póngala por obra, dice. No solo escuche la palabra, haga la palabra. Y dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, dice, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia es un espejo. La Biblia es el espejo donde tú y yo debemos mirarnos y ver en ella qué cambio ha habido en nuestra vida. Y ver en ella los cambios que Dios ha venido haciendo en cada uno de nosotros. Jesús dijo esto allá en Mateo 24, 27 y 28. Él dijo, mire, puse esto. Oyente número 1, los que oyen la palabra, pero no obedecen, se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. Oidor número 2, los que oyen la palabra y la guardan, ellos son bendecidos en todas sus obras, en todo lo que hacen. Pero también tenemos esto, lo que Jesús nos dice, o lo que Jesús nos dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, o sea, la hacen. La expresión bienaventurado significa inmensamente felices. No te engañes a ti mismo. Mira al espejo y ve el cambio. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 27 y 28: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así estará también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí estarán las almas. Cuando Cristo venga en su segunda venida, todo ojo lo verá. Así como un relámpago se ve de una punta a otra punta, así todos verán la venida del Señor. Nadie escapará de ver cuando Él venga. Y aquellos que no le reconocieron, aquellos que no abrieron su corazón y le invitaron a entrar en su vida, dice la Biblia claramente que
ellos huirán avergonzados delante de él. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Dice, la religión del tal es vana. Santiago nos dice que si nosotros tenemos cuidado de nuestras palabras, si no tenemos cuidado de nuestras palabras, nuestra religión es inútil, es vana. Si nosotros no expresamos amor, como nos lo va a decir más adelante, si nosotros no tenemos cuidado de la viuda, si nosotros no tenemos cuidado de la necesidad de algún hermano, nuestra religión es vana, completamente vana. Por eso doy gracias a Dios por esta iglesia, porque amamos ayudar al necesitado, y Dios premia. Recuerden que hoy tenemos nuestra reunión mensual en la iglesia del informe. La religión real y verdadera que Dios quiere, la vamos a ver en un momentito. La vamos a ver en un momentito. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Bueno, es importante la cuestión acerca de cómo estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted ya tiene tiempo de ser cristiano, qué bueno. Pero voy a hacer una sola pregunta. Nadie levante la mano. Acuérdense que a mí no me gusta avergonzar a nadie, ¿ok? Yo nunca hago levantar la mano. La pregunta la hago para que usted la piense aquí y aquí. ¿Cuántos de ustedes han leído el Evangelio de Marcos completo? No me conteste. El Evangelio de Marcos es diferente a los otros 3 evangelios. El Evangelio de Marcos simplemente lo dice: y Jesucristo vino. Se llama el Evangelio de la acción, porque desde el segundo versículo ya Marcos nos está mostrando la actividad maravillosa de Jesús durante esos 3 años que estuvo aquí en la tierra entre los hombres. Si usted no ha leído completito el Evangelio de Marcos, yo le invito a que lo lea. Aparte, es uno de los evangelios más fáciles de leer. Por ejemplo, yo estoy enseñando a los varones el Evangelio de Juan. Aunque es sencillo, es un poquito más difícil que el Evangelio de Marcos. Léalo. Hágase hoy la promesa a usted mismo, no a Dios, a usted mismo, que tomará el Evangelio de Marcos y empezará a leer verso por verso por verso. Hágalo. Usted verá cosas interesantes. Ahora, otra de las cosas interesantes aquí sobre el Evangelio de Marcos: tome nota de lo que está leyendo. Esto ayuda a mantener su mente enfocada en lo que está leyendo. No lea la Biblia como lee el Paquín, como lee la revista, como lee el periódico. Léala diferente. Mire, compre un cuaderno, una libreta, y tome 5 minutos diarios y lea una porción de la Biblia y conteste 4 preguntas que en un momento se las voy a decir. Y cada día haga eso. Y empiece, después de una semana, vaya a la primera vez que leyó y vea cómo contestó esas preguntas, y vaya a la última vez que ha hecho esto y verá una gran diferencia. Empezará a ver cuán fácil la palabra de Dios se le va revelando a usted cada día más y más. Así que haga esto. Tome 5 minutos. Tome 5 minutos. Así que vamos a ver las siguientes preguntas.
Cuando usted lea una porción de la Biblia, pregúntese, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué puedo aprender acerca de la naturaleza de Dios? En otras palabras, ¿qué puedo aprender acerca de Dios? ¿Qué puedo aprender acerca de cómo es Dios en este pasaje? ¿Qué puedo aprender acerca de Dios en este pasaje? ¿Cuántos traen plumas? Aparte de Sandra, ¿quién más está tomando nota? Qué bueno, veo como, aparte de Sandra, como 3 personas más. Vuelvo a repetirla. ¿Quién es Dios? O sea, ¿qué puedo aprender acerca de la naturaleza de Dios? Acerca de cómo es Dios. Eso es lo primero que usted se tiene que preguntar. En cada pasaje usted va a encontrar algo. En cada porción de la Biblia que usted lea, usted va a encontrar algo de cómo es Dios. Por ejemplo, en todo esto que estamos leyendo nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor. Que Dios es un Dios que quiere que hagamos lo mejor. Entonces, vamos sabiendo quién es Dios. Vea la siguiente. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo aprender acerca de la naturaleza del hombre en este pasaje? Por ejemplo, aquí puedo aprender que la mayoría de los hombres somos muy rápidos para hablar y muy lentos para aprender a escuchar. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Cómo me comporto yo? Preguntas que usted tiene que hacerse en cada pasaje de la Biblia que usted lea. No importa cuál sea el pasaje. Cada pasaje de la Biblia que usted lea son las preguntas que usted debe hacerse. Entonces la siguiente es esta. Las promesas de Dios. ¿Hay alguna promesa para reclamar en el pasaje que estoy leyendo? Por ejemplo, aquí hay una promesa muy bonita. Dios es bueno. Y todas las cosas buenas vienen de Dios, así que Señor, yo hago mía esta promesa y yo sé que todo lo bueno me viene de ti. Y por eso no puedo esperar nada malo de ti, sino siempre lo bueno. Y usted las va a encontrar. Mientras no encuentre la pregunta, relea y relea y relea el pasaje hasta que cada pregunta sea contestada. Muchas veces a la primera lectura no encontramos la respuesta, pero si usted la lee y la lee, va a encontrar la respuesta, se lo aseguro. Los mandamientos de Dios. ¿Hay un mandamiento que obedecer? ¿Hay un mandamiento que obedecer? Aquí dice que tengo que aprender qué es la verdadera religión delante de Dios. Mandamiento. Hay otro mandamiento más que Dios dice que debo hacer, ser un hacedor de la palabra y no simplemente un oidor. En cada pasaje que usted lea va a encontrar estos aspectos en la Biblia. Usted las va a encontrar. Ahora, déjeme decirle otra cosa más. El reto de 5 minutos. Y déjeme decirle 4 letras. E, O, A y P. ¿Qué quieren decir estas 4 letras? Escritura. Y este debe ser el método diario, el método diario. Escritura, observación, aplicación y oración. Eso es E, O, A, P. Escritura. ¿Cuál es el segundo? Observación. El tercero, aplicación. Y el cuarto, oración. Usted tiene que ser un observador. Aprenda a observar. Cuando usted lea un verso y siente como que el verso sonó muy raro, le invito a que lo vuelva a leer. Porque posiblemente le quitó el acento, posiblemente cambió una letra. Y óigame bien, un acento que no se lee. Por ejemplo, usted puede decir
está correctamente o está en la casa. Hay un está con acento y un está sin acento, y cada uno significa cosas diferentes. Aprendamos a leer. Yo he conocido gente, hermanos, que apenas deletreaban y llegaron a aprender a leer la Biblia de corridito. ¿Y dónde lo aprendieron? Practicando la lectura constantemente en la Biblia. Ahí lo aprendieron. Y conozco muchos en mis ya casi 40 años de ministerio. Así que haga estas 4 preguntas y usted encontrará muchísimas cosas. Así que, ¿qué es el tipo de religión que Dios quiere? ¿Qué es el tipo de religión de Dios? ¿Cuál es la verdadera religión que ama a Dios? ¿Sacrificios? ¿Flagelar nuestro cuerpo golpeándolo? Veamos cuál es, de acuerdo a la palabra de Dios, tipo de la religión de Dios. Santiago 1, 27. Y dice así: la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Cuándo? En sus tribulaciones. Guardarse sin mancha, ¿qué? Del mundo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Visitarnos el uno al otro cuando alguien está pasando por una necesidad o por un momento difícil. No siempre la persona que está viviendo en alguna tribulación tiene necesidad de que le mandemos un cheque. Posiblemente la necesidad que tiene es que vayamos y nos sentemos junto a ella y estemos ahí sentados sin decir nada, sin decir nada. Yo he estado con amigos que han estado pasando por momentos difíciles y llego y me siento junto a él. No le pregunto cómo estás, no le pregunto qué te pasa, simplemente me siento junto a él. Y ahí me paso el tiempo que sea necesario sin decir una palabra. Y él tampoco dice nada, pero él siente mi presencia. Él siente que estoy ahí. Y sabe que en su momento él puede decirme qué le pasa. La verdadera religión, hermanos, es pensar en los demás aún antes que en mí mismo. Es aprender a amar sin condiciones. Es aprender a decir: hermano, hermana, necesitas algo, aquí estoy. Es atenderle la mano. Mis amados hermanos, yo creo que aquí no tenemos, pero a veces en las iglesias americanas yo he visto un ministerio que se llama Ministerio de Ayuda, y van a las casas de las ancianitas o ancianitos que no pueden cortar el pasto, y llevan sus cortadoras de pasto, sus medidores, algunos hasta sus tractores llevan, y le dejan toda su yarda, todo su patio bien arregladito, bien limpiecito. A veces hay ancianitos, ancianas que no pueden limpiar su casa. Vamos y ayudémosles, limpiémosle su casa. Esa es la religión. Ahora, no hacemos eso para ganar la salvación. Hacemos eso porque ya somos salvos. Porque desde el momento en que usted abrió su corazón e invitó a Cristo a entrar en su vida, la Biblia dice que somos salvos. Dice Juan capítulo 5, verso 24, que les explicaba el viernes a los hermanos.
de cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Vea que aquí se puede usar eso de leer el verso. Usted puede decir, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió. ¿Eso significa qué? ¿Qué significa eso? Creer en Dios. Ahora, pero el verdadero significado de este verso no es eso. Vea, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Aquí qué quiere decir? No es creer en Dios, es creerle a Dios. Son dos cosas muy distintas. Todo el mundo cree en Dios, pero no todos le creen a Dios. Una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es creer que lo que Dios dice es verdad y una verdad absoluta. ¿Se fija? Solamente un cambio. De cierto os digo, el que cree en el que me envió es creer en Dios. Yo creo en Dios. Es más, hay muchos que se dicen ser ateos y dicen yo soy ateo gracias a Dios. Y dicen que son ateos. Y otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios es entender esto. Juan 14:6. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Creer a Dios es creer que la única manera de alcanzar salvación y vida eterna es creer que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es la única que nos puede salvar, es la única que nos puede dar la seguridad eterna y es la única que puede lavar nuestros pecados. Eso se llama creerle a Dios. ¿Vieron la diferencia? Lo que salva no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Y saber lo que Dios quiere que tú y yo creamos es leyendo la Biblia. En ningún otro lado lo podemos nosotros encontrar. En ningún otro lado. La religión pura, sin mancha, es estar atento para saber quién necesita mi ayuda y darle mi ayuda. Y darle mi ayuda al que necesita mi ayuda. La siguiente cosa que quiero que vea conmigo hoy, no voy a decir, no sea demasiado, es esta. Y esta que está aquí es justicia. Este pasaje lo encuentro en Miqueas 6, versos 6 al 8, que dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Ve aquí. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y aquí está la clave. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Que hagamos justicia y que nos pongamos delante de Él. Mis amados hermanos, santidad para mantenernos sin mancha del mundo. Deshagámonos del pecado. Pidámosle a Dios que nos limpie, que nos purifique y que nos lave con su sangre preciosa. Juan tuvo un gran ministerio.
pero siempre supo ser humilde y siempre supo reconocer cuál era su lugar. Nunca tengamos un concepto más alto que el que debemos tener de nosotros mismos. Nunca nos atrevemos a pensar en otro que sea menos que nosotros, porque tal vez no tuvo la facilidad de tener los estudios que nosotros tenemos. Nunca lleguemos a pensar en nadie que es menos que nosotros, porque tal vez no tiene papeles migratorios. Nunca lleguemos a pensar que alguien es menos que nosotros, porque no ha tenido la fortuna de tener un buen trabajo como el que tú tienes, y tal vez económicamente él tenga menos que tú. Aprendamos a reconocer, y como dice la Biblia, a considerar a los demás como más grandes que nosotros mismos. El reto, Dios quiere que sepamos que Él es bueno para sacar la basura y para que hagamos y pongamos por obra la palabra que Él nos ha dado. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Empezarás a buscar más de Dios y a reconocerlo a Él cada vez más y más. Aprende a oír la palabra, aprende a leer la palabra y aprende a hacer la palabra. Que Dios los bendiga. Bien, hermanos, vamos ahora a depositar nuestros diezmos.